Una libélula da 3 saltos sobre el agua. Sus huellas circulares reverberan. Intento seguirla con la mirada, pero su silueta difusa se camufla contra los árboles del otro lado y solo capturo en instantes intermitentes. Se escabulle inasible y traviesa, como las palabras que anhelo juntar en una trama. ¿Cómo rescatar, exprimir, apuntalar las palabras de mi lenguaje oxidado? No basta imaginar y describir atmósferas que manipulen el estado de ánimo del lector. Hace falta encontrar la palabra precisa e irrebatible que agite un pensamiento adormecido, que detone una emoción insospechada. ¿Acaso lo logré en mis libros? Durante mis últimas creaciones, antes de dejar el Perú, ya me atormentaba esta persecución de las palabras. Desconfiaba de mi memoria, siempre alborotada por lidiar con innumerables temas de trabajo, hijos, casa, como si hiciese malabares con demasiados objetos romos y resbaladizos a la vez. Tomaba notas en libretas que tenía diseminadas en la cartera, en el auto, en la cocina, en el baño. Eran libretas pequeñas, cuadradas. Algunas llevaban el logo de la clínica donde recibí el tratamiento para la tiroides. Eran redes para atrapar ideas antes de que éstas se escabullesen. Algo que me parecía genial en un momento podía borrarse de mi mente apenas una hora más tarde si no lo perpetuaba sobre el papel. Pero una vez escrito, lo recordaba sin problemas, aún sin leer la anotación. Para desatorar mi lenguaje, leía a Blanca Varela y a Jorge Eyelson. La buena poesía es la domesticación sublime y matemática de las palabras. Nunca aspiré a ser poeta. Prefería perderme en largas páginas de prosa y diálogos, en personajes y sus conflictos internos, antes que sucumbir al salvajismo del lenguaje en su forma más pura. Sin embargo, escribí algunos haikus durante mis últimos años en Lima, unos 20 o 25, quizá más. Los acuñaba frente a una puesta de sol o bajo una noche húmeda de invierno cuando mi aliento se condensaba como si fuese neblina. Los inventaba también en el tráfico denso del final de la tarde. Imaginaba flores nacaradas y ruidosos lechos de río que amortiguasen mi impaciencia entre los autos detenidos. Declamaba palabras en voz alta, jugaba con ellas y contaba las sílabas con los dedos sobre el timón. Amigos y amigas que leen por gusto, Susana Enoltenius nos ha leído un fragmento de su más reciente novela, Se hace otoño. Estoy aquí en su casa y bueno, muy agradecido también por este tiempo, por fin para poder charlar. Bienvenida, Susana. Hola, Jaime, estoy muy contenta de tenerte aquí, de que podamos conversar un rato sobre mi nuevo libro. Hay mucho de qué hablar de tu libro y escogí ese fragmento por varias razones, ¿no? Porque ahí está condensada también en ese fragmento lo que constantemente hace la protagonista, ¿no? Alguien podría leer, claro, hay muchas claves autoficcionales probablemente, tú te encargarás de comentarnos, pero está ahí también la reflexión sobre la escritura, las descripciones que constantemente realiza, ¿no? Del espacio donde se mueve, ya hablaremos, nos detendremos un poco más ahí en el espacio, y también esta situación respecto al trabajo, los hijos, el matrimonio y la escritura ahí, ¿no? Y esa mirada que se condensa también en el haiku, ¿no? Sí, qué interesante. No había notado que en este párrafo se resumía toda la esencia de lo que es la protagonista, ¿no? Que ha sido una mujer multirol, ¿no? Que ha tenido que lidiar con varios frentes a la vez, pero que quiere rescatar la escritura, ¿no? Que es como la aspiración por la que más se emociona dentro de todas las tareas y los oficios que ha asumido. Hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, quién es. Primero es autor, narrador, ¿no? El narrador como otro ente que se puede parecer o tiene elementos de la autora en este caso. Y yo estaba revisando la conversación que tuvimos en 2022 junto a Teresa Ruiz Rosa, Richard Parra, en una mesa sobre el Premio Nacional de Literatura. Y tú ahí dijiste, ¿no? Soy de las que necesita tener una experiencia cercana con lo que quiere escribir. Y eso como detonante, ¿no? Y claramente, y ahora sí nos dirás,
este libro tiene mucho de eso. Sí, sin duda. A ver, a mí no me basta solo con imaginar una situación, tengo que haber sentido alguna emoción muy intensa, ¿no? Algo que me haya dolido, que me haya enfurecido, que me haya hecho replantearme ideas, ¿no? sobre quién soy, sobre lo que hago, ¿no? Entonces esas experiencias límite, experiencias frontera, son muchas veces la semilla para un relato, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre autoficción, como que en un momento era casi una tendencia, si quieres, ¿no? Después se dijo que no, que eso ya se había hablado mucho, que ya no era una tendencia. Yo no sigo tendencias, o sea, yo sigo lo que me pulsa a escribir, ¿no? Y en este caso, esta novela, a pesar de que la situación es algo que yo no he vivido, pero sí creo que hay mucho de mí, de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que yo he sentido en el personaje. Vamos a situar al lector o lectora que todavía no lee Se hace otoño, sin spoilear, por si acaso, ¿no? Es la historia de una escritora peruana de origen alemán que tiene un año sabático, se retira, ¿no? Ella ya vive en Frankfurt, pero decide justo vivir en la casa de una prima que está frente a un lago, entonces es otro paisaje lejos de la bulla, porque quiere volver a la escritura, ¿no? Y en ese trance ella recuerda y revisita y hace un balance también de su vida, de su situación sentimental, la relación con sus hijos. Hay ahí un conflicto todavía no resuelto con el hijo, ¿no? Sebastián, y el eje acaso es esta situación de la escritura, esta reflexión sobre la escritura misma, y hay como a través de la observación, de lo cotidiano, una suerte de epifanía o revelación, ¿no? Oye, acá está lo literario. Es apenas una interpretación, pero quizás puedas ayudarnos a comentar cómo es que esta historia que tenías de repente en mente, teniendo en cuenta como este antecedente de que necesitas algo cercano para que se vuelva una historia, decide tomar esta forma, porque yo pensaba también, Susana, leyendo pasajes del libro, te comentaba que he resaltado algunas partes, que podría ser también un ensayo o un testimonio sobre tu relación con la escritura. Qué interesante, ¿no? Uno no se da cuenta de todo lo que ha escrito hasta que un buen lector lo hace notar. Sí, a ver, la protagonista se ha dedicado a escribir, pero al mismo tiempo que lidiaba con otros roles, ¿no? Como madre, como un trabajo administrativo, un trabajo alimentario, ¿no? Porque hay que pagar cuentas y tú sabes que es muy difícil vivir de los libros, ¿no? Entonces, en un punto de su vida, por diversas circunstancias, se da la oportunidad de emigrar a Alemania. Pero ahí encuentra todavía menos tiempo para dedicarse a la escritura, ¿no? Porque tiene que insertarse en un nuevo país, tiene que hacer nuevos contactos, ¿no? Los hijos ya estaban estudiando allá, que ellos ya estaban más o menos encaminados, y de alguna manera renuncia al español, ¿no? Entonces, porque tiene que insertarse en el nuevo idioma. Y durante un tiempo deja de escribir, ¿no? Pero cuando le ocurre este quiebre emocional, que es el pleito con el hijo, es como algo muy grande para ella, y recurre a esta oportunidad que también se le presenta de aislarse frente a un lago, ¿no? Y de hecho esa es una fantasía mía, que alguna vez quisiera estar en medio de la naturaleza, sin la vorágine de lo que es una ciudad grande, para concentrarme en escribir, ¿no? Entonces, en este alto en su vida, ¿no? En este momento sabático, como tú lo has llamado, es como el momento no solamente para recuperar la escritura, sino para mirarse ella misma, que de alguna manera están de la mano, ¿no? Porque, al menos en mi caso, escribir significa un viaje interior, ¿no? Explorarme, mis ideas, mis emociones, para escribir algo con lo que un lector, alguien ajeno a mí, se pueda identificar, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Que ocurra
un quiebre en la vida de la persona que la obligue a voltear sobre sí misma y replantearse lo que es la escritura, ¿no? Y salió este capítulo que es casi un ensayo, como también tú me dices, ¿no? De lo que pienso yo sobre lo que es el oficio de escribir y en concreto lo que yo he hecho con el tema, ¿no? Que en algún momento pensé en recortarlo porque dije parece mucho un ensayo, pero creo que en cómo ella ve la escritura se construye también el personaje, ¿no? Y justifica y es la base para las decisiones que toma luego en sus relaciones personales, ¿no? La escritura nos confiesa, si quieres, ¿no? Es una parte, al menos en mi caso, es una parte muy importante de mi identidad. ¿Y la escritura misma cómo fue develándose? O sea, en el sentido que tenías, claro, ese capítulo, ese fragmento que hemos escogido pertenece a un capítulo que se dice la escritura, ¿no? Y el primero es donde llega al lugar, y luego ya el momento más pensado en la familia, el retiro, y ya ahí donde lo que acá se anuncia respecto al haiku, luego ya se evidencia, ¿no? en el cierre. Pero la escritura misma de este libro, ¿cómo ha sido? Ha sido un proceso bien curioso. A ver, yo no soy lingüista ni escritora de primera formación, yo soy administradora de empresas y me sale esa primera formación cuando emprendo un proyecto narrativo, ¿no? Necesito una estructura y como que una meta, ¿no? Un plan definido, un norte hacia donde quiero llegar. Casi siempre lo cambio en el camino, ¿no? Pero me cuesta arrancar sin saber a dónde, al menos en ese primer momento, quiero llegar. Pero con este libro ha sido bien sinuoso el tema, ¿no? Porque empezó con la idea de los haikus. En el 2020 falleció una amiga muy querida, una artista que hace collages, ¿no? Que son los que están al final del libro. Así es. Y ya estábamos en pandemia y fue como un momento muy triste, muy duro el no poder despedirme de ella ni de la familia, ¿no? Entonces, como un homenaje o como una muestra del cariño que nos unió, dije voy a escribir haikus con los collages que ella me ha regalado, ¿no? Porque teníamos una dinámica en Navidad, yo le llevaba una caja de manás y ella me regalaba un librito con sus collages. Entonces empecé escribiendo estos haikus sin saber si algún día podría construir un libro con eso, ¿no? Porque es como algo que no había hecho yo antes, ¿no? Es como aspirar a un poemario, ¿no? Y yo no aspiro a ser poeta. Pero de pronto empezó esta idea también de qué bonito sería estar en medio de la naturaleza escribiendo, ¿no? Entonces me regalaron un libro de Murakami ilustrado, Sueño. Entonces dije, bueno, existe esa alternativa de escribir una trama breve acompañada de ilustraciones, ¿no? Entonces soñé con la idea de hablar sobre una escritora que escribe haikus y acompañarlo con estas ilustraciones. Al final terminó siendo más larga la trama de lo que yo había pensado al inicio y por eso cobró esta otra forma, ¿no? Pero empezó así, con la idea de expresar un cariño que había estado confinado en la pandemia y luego la trama me fue ganando, ¿no? Los personajes empezaron a tener vida propia, ¿no? y creció la trama hasta que llegó a esta forma final. Dices, ¿no? No aspiro a ser poeta, pero hay mucha conciencia del lenguaje en el libro. Tú me corriges si ya estoy confundiendo narradora con autora, pero hay una reflexión constante sobre la palabra. Las menciones a Blanca Varela, a Eyelson, la inclusión del haiku no es gratuita. Y la narradora reflexiona constantemente sobre la importancia del lenguaje en la escritura, en la forma, ¿no? Hay un fragmento, permíteme, la página 52, a ver, dice, ¿no? La forma es fundamental, dice, ¿no? Entonces hay una reflexión constante, no sé si ubicaste por ahí, creo que está en la página 52. Así es, este párrafo, sí. ¿Lo leo? A ver, por favor.
La forma es fundamental en el arte, pero no lo es todo. Hay un riesgo de banalidad cuando uno enfoca solo la forma, aunque ésta sea deslumbrante. Escribir es tejer palabras que expresen con belleza una idea inteligente. Si falta lo último, no hay nada que hacer, nada se ha escrito. Cuando fui escritora en la vida anterior, prioricé la honestidad. Reconocía mi desventaja en el manejo del lenguaje y las estructuras, pero ansiaba contar una historia que conmoviese al lector, construir un mundo irreal que lo atrapase, una dialéctica que lo agitase. Gracias, Susana. Yo Sí. lo pensaba porque no se cree que basta tener una muy buena historia, saber contarla, tener técnica. No se repara tanto en el lenguaje. ¿Será que es tan natural y lo utiliza constantemente? Sin embargo, en el texto tiene un peso gravitante, ¿no? Se traslada también a las emociones al momento de leer el texto. Esa es la reflexión de la narradora. No sé si la autora suscribe tal cual o qué puede añadir. Sí, ahí creo que somos la misma, la autora y la narradora. A ver, yo creo que la disciplina artística de la literatura tiene como insumo primordial las palabras. Entonces el manejo del lenguaje tiene que ser extraordinario, tiene que ser no artificioso, porque eso se nota de inmediato, pero sí un manejo que llame la atención, ¿no? Decir las cosas de una manera distinta, ¿no? Que conmuevan de una manera que sorprenda. Si no hay la cuota estética o la cuota artística en sí misma pierde puntos, ¿no? Yo creo que un escritor tiene que esforzarse en el lenguaje que elige, aunque sea sencillo. Alice Munro, ¿no? Tiene una elección de palabras que siempre es muy sencilla y sin embargo nos agita, ¿no? Es una prosa muy afilada en su sencillez. Entonces, sí, para mí es primordial la elección del lenguaje, el estilo. ¿Cómo te has ido tú formando o cómo batallas o te enfrentas? Porque en primer lugar, de repente tienes la idea, la primera escritura, que es la casi automática, directa, pero ¿cómo vas dándole forma a ese lenguaje? Sí, es una batalla bien intensa. De hecho, desde el primer borrador ya me ha pasado que me atraco muchas veces en elegir las palabras, ¿no? Entonces, lo que hago a veces es pongo cualquier término, pero lo dejo subrayado o resaltado, pensando en que después quiero buscar una palabra que sea más precisa, ¿no? Alguna vez le escuché a Iván Tais decir que en literatura no hay sinónimos. O sea, hay la palabra exacta que envuelve todo lo que uno quiere expresar, ¿no? Entonces, yo tengo eso grabado y siempre es una guía al momento de escribir, ¿no? Y ni qué decirte en las correcciones. Ahí me puedo pasar 3 horas en una sola página. Sí, me acuerdo esto de Borges, ¿no? También decía, ¿no? Si bien son sinónimos azulado, azulino, azuloso, utilizarlas en un texto literario da un sentido totalmente distinto. La connotación no va a ser la misma. Exacto, ¿no? Entonces esa lucha con las palabras. Y ¿cómo así detonó esta idea de, claro, es un sueño tuyo, decías retirarte en el campo en Alemania, pero ambientarla allí y tenerla ahí como espacio en el que la historia se desarrolla? Quería que fuese en medio de la naturaleza, porque además los haikus están muy relacionados, ¿no? a la contemplación, al asombro en la naturaleza, ¿no? Y bueno, conozco Alemania, las playas no son bonitas, nosotros tenemos mucho mejores playas aquí, pero sí hay lagos muy bonitos, ¿no? Y cuando viene el otoño es una imagen preciosa del agua rodeada de estos árboles multicolores, ¿no? Entonces tenía eso fijado en la cabeza, ¿no? Y quería un escenario así.
Si tuviéramos que hablar de tus inicios en la escritura, hay una anécdota, ¿no? De cómo empiezas primero, cómo recuperar la memoria cuando tus hijos son pequeños, están en Centroamérica, ¿no? Año 99, 2000 decías. Luego ya tu ingreso a la escuela de escritura en la Católica, justo con Alonso Cueto y Iván Tais. Pero empiezas con el cuento, ¿no? Se empieza, o quien narra empieza con el cuento. Y claro, crisis respiratoria, 3 mujeres, ¿no? El Premio Nacional de Literatura, por cierto, por 3 mujeres. Luego la incursión en la novela, ¿no? Tú decías que, bueno, en el caso de Tiene que haber otro final, era explorar, y esta historia daba más para una novela por la extensión. Y aquí en Se hace otoño, claro, está la novela, está esta mixtura o hibridez respecto con el ensayo. Cómo y esta narradora alter ego tuyo reflexiona mucho sobre él, ¿no? Escribiendo cuentos, habla de las ideas de escribir un cuento. ¿Tú cómo ves en ti misma ese proceso, ese camino narrativo? Sí, a ver, empecé como tú has mencionado, contando lo que mis hijos, que estaban muy chiquitos, y yo vivíamos en Centroamérica entre el 99 y 2000, ¿no? Porque estaban tan chiquitos que yo pensaba que no iban a quedarles recuerdos de esa experiencia, ¿no? Entonces no era suficiente para mí una foto o un video, sino quería escribir sobre la anécdota, ¿no? Que creo que las palabras transmiten muy bien las emociones y las permiten que perduren. Y luego, cuando regresamos al Perú, justo se abrió la escuela de escritura, ¿no? Y en la escuela, así como en talleres, típicamente escribe uno cuentos, ¿no? Entonces fue la entrada, pero fue también como una revalorización, ¿no? del relato breve, porque, a ver, típicamente yo al menos leía novelas, ¿no? Me detenía poco en libros de cuentos, ¿no? De hecho, creo que hasta ese momento probablemente Ribeiro, López Albújar, ¿no? Eran los cuentistas que yo había leído, pero conocía muy poco de cuentistas extranjeros, por ejemplo. Y cuando descubrí a Carver, a Cheever, a Alice Munro, ¿no? Fue como un mundo en el que yo decía, wow, qué potencia de escribir, ¿no? Y me siento muy cómoda con los cuentos. La novela es algo que a ver, cuando uno ya está en la escritura, piensa, ¿y podría escribir otro género? Podría, no solamente cuentos, podría novela, podría poesía, ¿no? Poesía estoy segura que no voy a escribir, pero sí me provocó intentar la novela. Pero igual no creo que yo pudiese embarcarme en un proyecto de novela muy larga. Creo que mis novelas serán breves, ¿no? Como el caso de Se hace otoño, o inclusive tiene que haber otro final, tampoco es un relato largo, ¿no? Pero a los cuentos sospecho que siempre voy a volver. Hay en tu caso esta doble mirada. Hablabas hace un momento de este proyecto, ¿no? Con tu enfoque así administrativo. Y en la solapa del libro, ¿no? Me llamó la atención, quiero mencionarlo. Dice, ¿no? Sobre ti, ¿no? Vive en Lima y sobrevive al trabajo diario gracias a la alegría de la literatura y la escritura. Absolutamente. La literatura, ¿acaso como una manera de, no sé, de desfogue, de escape, versus, claro, las obligaciones? La obligación, yo pensaba, ¿no? Curiosamente, es el trabajo remunerado, el que nos sostiene, el que paga las cuentas, y el otro también es un trabajo. Sin embargo, no se ve. Es decir, en este libro, ¿cuánto tiempo te tardó en escribirlo? Año y medio. Claro, y no se paga a tanto la página, ¿no? O a tanto la segunda o tercera versión, ¿no? Sin embargo, es un trabajo. Es un trabajo en el que uno compromete energía, tiempo, pasión, sin duda. Y la remuneración está en la enorme satisfacción que tienes, ¿no? Suena muy romántico, pero es así, ¿no? No hay mejor manera de describirlo. Es algo completamente adictivo, ¿no? Una vez que lo descubres ya no lo quieres dejar. Ya toda tu vida está como acompañada de esto, ¿no? Cuando vivo una situación en el trabajo, cuando
estoy en algún viaje con mis hijos, todo el tiempo estoy pensando cómo lo escribiría, ¿no? Cómo voy editando las escenas que vivo en función a cómo narrarlas, ¿no? Es casi un estado civil, diría yo. Uno se formatea y es escritor. Entonces todo lo ves como de escritura, ¿no? Sin importar cómo logres pagar cuentas. Creo que tu esencia, lo más profundo, está en ser escritor. Es una doble vida, ¿no? Sí, absolutamente. ¿No? Y la narradora, alter ego tuya, reflexiona también, ¿no? Su experiencia en el mundo corporativo, tiene alguna, como en toda profesión u oficio, hay terminología, hay procesos, y el otro, el de la escritura, del cual es mucho más consciente en ese retiro que tiene, ¿no? En el bosque. Sí, sí, claro, porque está, digamos, permitiéndose estar con ella misma y con lo que siente, ¿no? Y eso es lo más parecido a la literatura, ¿no? Un trabajo administrativo no tiene no podría encajarse en una sensación como esa. ¿Y como ella también tú tienes proyectos de cuentos actualmente? Sí, sí, de hecho tengo el libro que se menciona acá que ella dejó de publicar, ¿no? Sobre relatos de mujeres infieles, lo tengo casi listo, estoy en una última corrección. Ojalá que tenga forma de libro algún día. Hay mucho más de revelación de lo que se podría pensar entonces en el libro, ¿no? Sí, sí. De hecho, creo que esta mañana, pensando en que venías a visitarme, reflexionaba sobre eso, ¿no? En este libro creo que mi parte de escritora está muy visible, ¿no? Me he confesado mucho desde ese ángulo, ¿no? Respecto a lo que he escrito antes, lo que quiero ser, lo que pienso sobre la escritura, lo que quiero publicar a futuro, ¿no? Eso está muy revelado, ¿no? Pero y los otros aspectos de la vida de la protagonista tienen menos coincidencias con los míos. Yo no me he ido a vivir a Alemania, yo estoy acá en Perú, ¿no? Eso sí es pura fantasía. Vamos a la página 149, por favor. Al final del primer eso es casi párrafo. Al final. Sí, página 149, finalizando el primer párrafo. La escritura, dice, ¿no? Hablando de la escritura. Sí, la escritura es un viaje de ida sin regreso. Algo más perpetuo que un estado civil, un oficio tan irrenunciable como la maternidad. Mira, sin querer queriendo he usado las mismas palabras. Por eso también. Sí, sí, creo que los dos grandes temas en esta novela son la escritura y la maternidad, ¿no? Que son las experiencias más intensas y que mejor me definen como persona, ¿no? Y logré hacer, no sé si paralelos o un tejido con ambas hebras acá. Sí, yo te comentaba antes de esta charla, claro, que yo reflexionaba mucho a propósito de tu libro, porque quien tiene una inclinación artística, vamos a decirlo así de manera general, pues se conflictúa con las responsabilidades, como se ha englobado tanto el trabajo, en el caso de la maternidad, la paternidad, etcétera, respecto al tiempo que hay para uno y otro, ¿no? Ella se conflictúa constantemente. De lunes a viernes es el trabajo de oficina y sábados es para la escritura, ¿no? De cómo conciliar. Parece que fuera irreconciliable, ¿no? ¿Tú cómo has lidiado con eso? ¿Cómo lidias con eso? Es algo muy grande también, y de hecho en los libros anteriores yo estaba más joven, tenía más energía, sí lograba, por ejemplo, un viernes después de trabajar, llegaba y me quedaba toda la noche escribiendo. Ahora ya dedico el viernes en la tarde a leer, por ejemplo, ¿no? Y la escritura es solamente sábado y domingo, que es tremendo, ¿no? Porque uno como que se demora un buen rato en despercudirse de todos los temas mundanos que exigen el trabajar, y el domingo en la noche, cuando ya estás agarrando viada, ¡pum!, te llega el lunes, ¿no? Entonces, sí, es una batalla, ¿no? Pero, como te decía hace un rato, es adictivo, ¿no? Ya no lo puedo dejar, y si esa es la dinámica en la que tengo que estar hoy día para poder escribir, pues la seguiré, ¿no? Hasta la jubilación, ahí ya me voy a permitir más tiempo para escribir. Esa es la esperanza, de tener más tiempo, Siempre, ¿no? Hay ¿no? esperanza de tener más tiempo. Y Susana, los haikus, ¿cómo se engarzan en la novela?
si acaso nacieron también como ejercicios personales de observación, ¿no? El haiku es la síntesis, ¿no? Como tres mini escenas, ¿no? Que se suceden y forman ahí un todo. Sí, sí, yo creo que los haikus son un tremendo reto porque en pocas palabras tienes que captar todo lo que una imagen de la naturaleza transmite, ¿no? Entonces hay que elegir palabras, ¿no? Que es algo, como te decía hace un rato, que yo tengo tan presente, ¿no? Que es tan importante para mí al momento de escribir. Y, a ver, esto del escribir haikus en el tráfico, en realidad lo que me pasaba a mí es que leía haikus en el tráfico, ¿no? Tengo un libro de haikus y en el tráfico de Lima, ¿no? Que pasa uno tanto tiempo detenido, no me puedo embarcar a una novela, ¿no? Porque ya sería pues producir un accidente probablemente, pero sí en cada semáforo leía un haiku, pensaba en el haiku, ¿no? Y reflexionaba, y era hasta una muleta bonita, ¿no? Para abstraerme de lo pesado que es estar detenido en el auto. Y tengo una gran admiración por los haikus. Me metí a un taller de haikus hace un par de años y para entender, para pulir los haikus que yo ya había empezado a escribir y me causan fascinación, ¿no? Porque otra vez es el escoger y construir con las palabras adecuadas una imagen potente. Tremendo ejercicio, ¿no? Sí, claro. Parece simple, ¿eh? Sí, pero te demanda, ¿no? Te demanda pensarlo, sentirlo, hasta escucharte, ¿no? Porque podría ser musical también, ¿no? Podría tener una sonoridad que le añada un aspecto más de arte. Hay uno que cierra, ¿no? El de Otoño. No sé si te provoca leerlo. Me encanta, sí, claro. Es, bueno, con el collage que inspiró la portada. Y dice así: la luna a medias, la brisa en silencio, se hace otoño. Uno podría decir lo mismo con muchas más palabras, pero esa síntesis, ¿no? Como esa condensación de lo que se quiere decir, suscita, ¿no? En la mente hay algo que detona. Así es, ¿no? Te obliga a dibujar la idea, la imagen, la escena en tu cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos con el arte de la literatura, ¿no? Que la persona se abstraiga, se emocione y imagine según sus propios referentes, además. Bien, Susana, un gusto y felicitaciones, ¿no? Es sido estimulante leer y también, claro, uno se conflictúa y piensa, ¿no? La vida, claro, la vida, el arte, la vida, las obligaciones, la vida, el arte, ¿no? Hay espacio, hay que dárselo, cuesta. Hay espacio, demanda energía, demanda disciplina, pero es muy gratificante. Cerremos esta charla al estilo de la página. Tú sabes que quienes nos siguen están ansiosos, les gusta mucho escuchar a quienes leen, y un escritor es ante todo un lector, hablar de 5 libros. En este caso, quisiera que hables de 5 libros que para ti sean importantes, significativos, ¿no? Sí, siempre es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno como que en 2 segundos quieres repasar todas tus lecturas y cuesta mucho decidir, ¿no? Y probablemente más tarde recuerde otros que habría querido mencionar. Pero a ver, mi libro favorito de todos los tiempos es El Principito, porque es un libro que hay que leer en varios momentos de la vida, ¿no? Porque no es lo mismo, no entiendes lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. Siempre va a haber una nueva lectura, una nueva idea que rescatar, ¿no? Y eso hace un buen libro, ¿no? Que te va a suscitar diferentes emociones de acuerdo a lo que hayas vivido. Así es que El Principito es uno de los reyes. Y después pensaría en Escapada, que es un libro de cuentos de Alice Munro, que ella tiene, creo que todos sus cuentos están muy logrados, ¿no? Pero en Escapada especialmente hay como un perfeccionamiento de la sutileza, ¿no? De la prosa sencilla, pero a la vez afilada, ¿no? Entonces son cuentos espectaculares, y cualquier libro de ella es espectacular en realidad. Después mencionaría a Ian McEwan entre los jóvenes británicos que ya no son tan jóvenes,
Pero Ian McEwan en el libro Expiación fue como un descubrimiento para mí, ¿no? Porque manejar tramas paralelas y jugar con tiempos distintos, él lo logra de una manera maestra en ese libro, en Expiación. Después mencionaría un libro no tan literario, que es El arte de amar, de Erich Fromm, un psicólogo post-freudiano, que también es un libro que hay que leer en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y él habla sobre, casi da una receta, que no lo tomemos como receta, pero habla de una fórmula para tener éxito, que es algo que yo tengo muy presente cuando escribo, ¿no? Y es concentración, ¿no? Estar enfocado, disciplina, que es algo que se requiere para escribir, y paciencia, que es, creo que, una cualidad que los escritores tenemos que cultivar muchísimo, porque es un oficio demandante y muchas veces presenta tropiezos, ¿no? Y ahí van 4. Sí. Diablos, tengo que elegir uno más. Ok, voy a elegir un libro de Maggie O'Farrell, que es una escritora irlandesa a quien descubrí hace pocos años, y ella escribió Hamnet, que es un libro que se publicó hace 2 o 3 años, no estoy segura, y cuenta la historia del hijo de Shakespeare que murió en la adolescencia, pero lo cuenta desde el punto de vista de la esposa de Shakespeare, ¿no? Entonces es esa habilidad de contarte desde el personaje que ha estado oculto una historia que es súper conmovedora, ¿no? Entonces es un libro que también me encanta. Muchas gracias, Susana, por las recomendaciones, por los libros y por estas 3 claves, ¿no? Concentración, disciplina y paciencia. Sí. Gracias a ti, Jaime, he estado muy contenta. Y gracias también a quienes nos han seguido y escuchado. Hasta una nueva conversación.